Y ahora sí, continuamos con Desafinados y como todas las semanas, la columna de Horacio Rafart. Buenas noches, querido amigo. Hola Carloncho, hola Desafinados. Esta semana Perú cumple 200 años. Llega este miércoles 28 de julio a celebrar su primer bicentenario en el mismo momento en que va a asumir la primera magistratura un nuevo presidente. Pero no es un presidente común como los otros anteriores que estaba acostumbrado Perú y varios países de la región. No es un presidente empresario, no es un presidente que tenga el visto bueno del establishment, no es un presidente con causas de corrupción. Es un maestro, es un simple maestro rural ligado al gremio de educadores del Perú, que está sostenido por un pequeño partido político que se llama Perú Libre, un partido de izquierda que se ha sabido mover muy bien, siempre acompañando todos los reclamos del sindicato de docentes del Perú, de maestros del Perú. Pero hablemos de cuáles son los grandes desafíos que le esperan a Castillo. Castillo, hijo de un peón agrícola de la región Cajamarca, beneficiario de la reforma agraria ya del 69 con el gobierno de Velasco Alvarado, obtuvo en esa época una parcela de tierra que le cambió la vida a toda su familia, y gracias a ello Pedro pudo asistir a la escuela, se hizo maestro, hoy alcanza el cargo de la presidencia, algo muy inesperado para todos, tras derrotar a la candidata ultraderechista Keiko Fujimori. Keiko fue la más impopular de los 18 candidatos presidenciales que participaron en estas elecciones de 2021, con más de la mitad de los votantes declarando que jamás votarían por ella. Pero el reconocimiento de su nombre la ayudó nuevamente y se logró ubicar en segunda vuelta junto a Pedro Castillo. Ya es la tercera derrota que tiene Keiko Fujimori, que nunca ocupó un cargo público. Esto no fue un batacazo, muchos piensan que fue un batacazo. Es más, yo no lo conocía a Pedro Castillo. Yo a Pedro Castillo lo conocí en el debate presidencial. Me gustó muchísimo su propuesta, pero yo dije, esto no puede obtener ni el 1% de los votos. Yo, conociendo más o menos cómo era la situación, de cómo pensaba la gente en Lima, ¿no? Porque yo siempre voy a Lima. Pero, como digo, esta Lima siempre vivió de espaldas al resto del Perú. A ver, una mayoría leve de los sectores más pobres se impuso a la poderosa élite peruana, cuando lo previsible era que quienes tenían en sus manos los resortes del poder aseguren su continuidad, al menos por la vía electoral. Pero la clase dominante no fue capaz de controlar el escenario político. Los peruanos de a pie, esos a los que le dicen terruco, a los que le dicen negros, a los que le dicen indios, a los que le dicen cholo, estaban hartos del modelo que privilegia toda esta desigualdad, el racismo, el odio, la exclusión, la discriminación. Es alevosa la discriminación racial que hay. El modelo liberal que tenían hacía agua desde hacía rato. Tuvo una seguidilla de presidentes que terminaron todos acusados por corrupción, presos, fugados. Bueno, ni hablar de Alan García, que él no fue preso, no se fugó, pero al verse que ya terminó la prisión, decidió pegarse un tiro. A ver, la atención sanitaria y la educación se habían vuelto un negocio lucrativo desmedido, a costa de esos desheredados de la tierra, desesperados por la absoluta incapacidad del Estado, que solamente representa a esas grandes élites. Y así nació un gobierno de los pobres, que ahora tiene la tarea de demostrar que también
es para los pobres el gobierno. Este gobierno de este maestro rural socialista despertó muchísimas expectativas para el pueblo, inquietudes en el poder ante el surgimiento de un gobierno progresista, patriótico, democrático, autónomo y antiimperialista, nacionalista y popular, por lo menos los papeles, y la promesa de una nueva constitución que plasme el nuevo Perú. Durante la campaña, Castillo estableció una estrecha alianza con las dos veces candidata presidencial Verónica Mendoza del Partido Progresista Juntos por el Perú, y trata de construir un tipo de coalición funcional con otros partidos de centro como Somos Perú o otros partidos. Lo que pasa es que todavía se tienen que resolver diferentes temas, llegar a acuerdos con respecto a los derechos LGBT, derecho a la mujer, pena de muerte, un montón de cosas que por ahí recién son posibles comenzar a discutir en Perú. Hoy no basta la unidad, ¿no? Hace falta la organización del Frente Social, del cambio que se inicia, donde los trabajadores, campesinos, mujeres, técnicos, estudiantes, profesionales, las víctimas del modelo neoliberal que debiera finalizar con la conmemoración de este bicentenario, se tienen que sumar a la defensa militante de un gobierno popular. La derecha ya ha desarrollado su política de acoso. El prolongado proceso causado por la gran mentira de Keiko Fujimori respecto a un fraude electoral solo contribuyó a sabotear la confianza en las instituciones electorales peruanas y la legitimidad de la presidencia de Castillo. A ver, su narrativa fue de fraude, que ha sido mezclada con discursos racistas, macartistas. También han contribuido a la radicalización de los militantes de Fujimori, quienes han recurrido a agredir autoridades electorales, a presionar, a apretar con protestas callejeras. Han hecho ataques violentos contra ministros, contra periodistas. Su única meta es destituir al nuevo presidente, o al menos empezar como hacerlo de un gobierno insostenible. Bueno, esto ya lo hizo entre el 2016 y 2021 Keiko, cuando con sus tácticas obstruccionistas resultaron con la remoción de 2 presidentes. O sea, le fue bien con esta táctica. Y Sagasti hoy es presidente por las maniobras que hizo el fujimorismo para tratar de ir, como quien dice, volteando a todos los que estén en el gobierno. La táctica de Keiko es igualita, es similar a la que usó Donald Trump, quien se negó a reconocer la derrota de Biden. Buscó presionar a las autoridades electorales para que encontraran esos votos que dicen que estaban por ahí escondidos, que eran fraudulentos. Bueno, y a todo esto, este proceso fue sostenido por la mayoría de los medios de comunicación de Perú. Esto también es una cosa que hay que tener claro para poder comprender todo. Los medios tienen un poder impresionante. La televisión y los medios, la prensa escrita, están todo maniobrado, todo manipulado a favor del poder. Son los mismos empresarios, son los mismos dueños de los canales los que se meten en política. La gran mentira de Keiko, repetida por todos los medios hegemónicos, conlleva el riesgo de afectar la confianza en las elecciones y en las instituciones democráticas. Claro, ellos hacen cualquier reclamo y ensucian a toda la democracia, y hacen creer aparte del pueblo que ellos son las víctimas de un fraude, que están haciendo todo esto para que no pueda asumir Keiko legalmente, digamos. Trata de imponer el imaginario colectivo de que se ha cometido una supuesta injusticia, y también como que es una amenaza para el futuro del país, porque alimentar miedos y odios puede establecer un clima político que pueda ser usado para justificar la necesidad de medidas extremas.
Obvio, el neoliberalismo cuando no gana una elección te dice que hubo fraude. Y si no puede pasar por eso, están usando siempre los golpes militares. Bueno, Keiko no está dispuesta a soportar su derrota por tercera vez y ha adoptado la misma táctica de tierra arrasada evidente durante su reciente desempeño como lideresa de la oposición. A ver, el maestro de manipulación fue su padre, Alberto Fujimori, y Vladimiro Montesino, que vendría a ser como su López Rega, para que nos entendamos un poquito mejor. Incluso intervino Vladimiro Montesino, está preso por corrupción, por crímenes de lesa humanidad. Se han escuchado los audios manejando cómo tiene que ser todo el proceso electoral desde la cárcel. Han salido todos esos audios, están involucrados los directores de los penales, militares, otros políticos. Bueno, algunos de los aliados más cercanos de Keiko, incluyendo, ¿no?, a Vargas Llosa, justificaron abiertamente un golpe de Estado. Miren lo que dijo Vargas Llosa. Dijo: todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia, está perfectamente justificado. Hoy la posibilidad de un golpe militar en Perú parece remota, pero un escenario posible es que los diversos partidos de derecha en el Congreso se unan como para forzar una salida del presidente que todavía no asumió. Allá hay un sistema que se llama vacancia, que es que se juntan, el Congreso vota si un presidente tiene capacidad moral o incapacidad moral para seguir siendo presidente. Entonces el Congreso puede eliminar a un presidente. Un Congreso donde la mayoría, este Congreso el que asume ahora, hay 126 congresistas que están procesados por corrupción. Y ellos pueden llegar a tener el poder de decir que Castillo tiene capacidad o no la tiene para seguir siendo presidente. Esto es lo que permite la Constitución que vigente, que es la de Alberto Fujimori, y por la cual Pedro Castillo durante toda la campaña propuso una reforma constitucional, y ahí apunta fundamentalmente el gobierno. Esta es la primera vez en la historia del Perú que alguien como Pedro Castillo, hijo así de campesinos, analfabetos, gana la presidencia, y que ha soportado toda esta avalancha de ataques macartistas, tildándolo de terrorista, de comunista, de que quiere hacer de Perú una Cuba, una Venezuela, y hacen todos los esfuerzos por tratar de robar las elecciones. Pero este 28 de julio se convertirá en presidente de un país profundamente dividido, especialmente golpeado por la pandemia. Castillo carece de una mayoría en el Congreso, tiene 37 escaños de los 130 y se enfrentará a un bloque hostil de partidos de derecha que tratarán de frustrar toda la agenda política. A ver, no cabe duda de que el establishment continuará con todos estos medios hegemónicos que hablaba anteriormente, con su postura hostil hacia su gobierno, presionando para llevar a Perú hacia un punto de quiebre. Castillo deberá desarrollar su habilidad para construir un frente sólido y poder avanzar hacia una democracia más participativa, enfrentando tormentas y turbulencias que le están preparando desde el entramado corrupto todas las instituciones. Lo primero que hizo ahora, antes de asumir, ha hecho un discurso en donde reclama de que todos los congresistas y ministros cobren el 50%, y él piensa gobernar con un sueldo de maestro, que fue lo mismo que dijo en la campaña. Él va a renunciar al sueldo de presidente y se va a mantener con el mismo sueldo que tenía como docente. Al mismo tiempo renunció el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Obvio, adujo que eran temas personales, pero por otro lado también se dejó entrever que está en totalmente desacuerdo
con este nuevo tipo de presidente que va a tener el Perú. Obvio, un presidente que cuenta con el respaldo de los países progresistas de la región. Alberto Fernández va a asistir a la asunción de Pedro Castillo. Lo mismo que otros países, digamos, que están dentro de este bloque progresista, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, México. Lo que le espera a Perú, es una incógnita. Sabemos que Pedro Castillo asume con el peor panorama en el frente, con una pandemia que tiene que tratar de resolver, porque más allá de que Pedro Castillo se va del gobierno diciendo de que Perú tiene aseguradas más de 78 millones de vacunas, la realidad todavía, como en todos los países, es que eso va mucho más lento, es más deseo que realidad. Perú recién solo tiene vacunado al menos del 20% de su población, y tiene un sistema de salud que tiene que cambiar por completo. Toda la estructura del sistema de salud no solo que es viejo, sino que no alcanzaba antes. En épocas normales uno, para poder tener asistencia médica, tenía que esperar meses. Imaginemos ahora. Bueno, son todas las pruebas que va a tener que enfrentar el nuevo presidente. Y otro gran desafío, me parece a mí uno de los fundamentales, que es, bueno, estos van a venir acompañados con la reforma constitucional. Otro tema es el de la justicia. El acceso a la justicia para la población es nulo. Todo el poder judicial es totalmente corrupto. Es totalmente se maneja como si fuesen directos empleados del poder de turno. Obvio, hablamos del poder empresarial, lo dije varias veces porque es así. No hay acceso a la justicia, no hay nada que sea justo. Las Fuerzas Armadas son corruptas, la policía es corrupta, el Poder Judicial es corrupto. Entonces, en estas aguas es que tienen que nadar la población siempre. Y cuando comienzan a ver, como bueno, Pedro Castillo y otros más, así insípidas organizaciones políticas, son totalmente devastadas, muchos encarcelados. Ahí todo lo que proponga un cambio es censurado, es cerrado, es bloqueado, es atacado, y la mayor parte de estas personas que quieren realizar cambios son encarceladas con el pretexto de que tienen relación con el comunismo, con el terrorismo, con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es una organización maoísta revolucionaria del Perú, que tuvo su aparición en los años 80 y que fue devastada, fue asesinada, y con el argumento de esta guerra cruel se asesinó poblaciones enteras. El Estado fue el principal asesino en las épocas de violencia de Perú. Se conformó en esos años, después de finalizado el conflicto, la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, que vendría a ser una especie de el nunca más nuestro, como esa comisión, el cual a mí siempre me pareció como que era un saludo a la bandera, como bueno, sí, ya lo hicimos, mirá qué malos son estos, qué malos son otros, bueno, sigamos, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos inocentes. Y cuando tenemos una guerra de aproximadamente 100.000 muertos, de los cuales más del 50% fue por parte del Estado, de las Fuerzas Armadas, y todos esa gente que no fue asesinada y que estuvo detenida, fue sentenciada con jueces sin rostro. O sea, vos no sabés si un juez te estaba juzgando o quién era, porque se ponían una máscara, entraban ahí, no había derecho a la apelación. No había derecho a la apelación. Los tribunales eran militares, siendo un gobierno democrático, teóricamente. Tanto el de Alan García, el de Belaúnde,
el de Fujimori, que fue estos años donde se produjeron estos procesos de violencia política. La mayoría de los que quedaron vivos fueron detenidos en condiciones inhumanas. Si hay algo en la vida política del Perú, una mancha negra, una mancha que va a ser histórica, es cómo el Estado masacró a todos los presos políticos. Directamente. En otros países, qué sé yo, acá en la Argentina aplicaban una ley de fuga, decían, bueno, listo, estás libre, te vas, y te mataban en la esquina. Ahí el Estado directamente, con televisión, transmitiendo y con todo eso, iba, bombardeaba, ametrallaba directamente los penales. Con 300 internos adentro fueron masacrados, y no en un penal, en varios penales y en todo el país. Son históricas las masacres de los penales, los cuales todavía no han recibido un castigo, los cuales los sobrevivientes de esas matanzas todavía continúan detenidos en cárceles inhumanas, en cárceles que están en ciudades inhóspitas a 4.000 metros de altura, con unas temperaturas bajo cero constantemente, sin asistencia médica. Muchos de ellos fueron detenidos y sentenciados en penales que están a 50 metros bajo tierra. Muchos de ellos han quedado ciegos, y todavía aún se continúa el aparato represivo con la excusa de un presunto rebrote terrorista. Entonces cualquier partido que asome la cabeza va a ser acusado y va a ser perseguido. Hubo un montón de agrupaciones estudiantiles, políticas, exigiendo libertad a los presos políticos después de tantos años de estar condenados en ese tipo de procesos, sin abogados, sin nada. Que quieren organizarse y no pueden organizarse. Los movimientos juveniles políticos no pueden organizarse porque enseguida tienen a la policía o a los servicios de inteligencia encima. En diciembre último hubo un operativo que se llamó Olimpo, en el que se detuvo a 50 personas, la mayoría gente de mucha edad, porque fueron ex militantes políticos, acusados de terrorismo por querer exigir que se revean los procesos por los cuales sus compañeros, sus familiares están detenidos hace décadas. Entonces todavía están detenidos desde diciembre sin causa ni proceso por el solo hecho de protestar. Y esto también me parece que va a tener que ser algo que se va a tener que ver, porque no he visto cosa más injusta que estos procesos judiciales, que estas condenas a terroristas, como dicen, que tienen detenidos en la cárcel en Guantánamo, donde el otro día leía una nota que después de 20 años siguen presuntos terroristas detenidos en Guantánamo. Bueno, exactamente pasa lo mismo en Perú. Hace décadas que hay personas presas con todos sus derechos vulnerados. Muchos han muerto por COVID dentro de las cárceles. No hay atención médica, no hay alimentación, tienen que comer carne podrida, carne con vidrio. Los sistemas represivos en el Perú son abismales. Fue la única manera de poder aplicar las medidas políticas neoliberales que maneja el poder, y por eso fue tan rechazado, tan atacado el triunfo de Pedro Castillo. Y estos van a ser los problemas internos y subterráneos que va a tener el nuevo gobierno. Tratar de enfrentar a todo este sistema corrupto que ha reinado durante muchísimas décadas a nuestro querido Perú. Le deseamos lo mejor. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú,
Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud.